Yo quiero que tú te lleves contigo hoy. ¿Por qué emprender? Porque tienes una responsabilidad con lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado a todos dones, talentos, capacidades, habilidades desde el inicio. Hay una bendición, hay una posición al poder multiplicar. Y el Señor está esperando que tú no escondas, sino que pongas al uso, al servicio de los demás, a trabajar, a negociar con lo que Él te ha dado. Y lo vamos a ver bíblicamente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende con Propósito Podcast. Estamos contentos, emocionados de estar acá en nuestro episodio número 11 de esta temporada, donde vamos a estar hablando acerca de razones o cosas que nosotros vemos en la Biblia que nos motivan a emprender. Qué lindo Pero antes tema. que nada, nena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bebé. ¿Cómo estás tú? Súper contento, emocionado de poder estar acá. Sí. Hoy vamos a estar hablando de bastantes historias. Siempre nos encanta, yo creo que algo que cuando veo los episodios nuevamente, yo digo qué lindo poder abrir nuestros corazones, nuestras historias, y nos encanta que ustedes comenten y nos digan qué les ha parecido este tipo de formato de enseñanza, lo cual creo que nos ha gustado mucho y bueno, estamos llegando ya a este episodio número 11 que esperamos. Si no has visto los primeros episodios, ve a verlos porque hay muchísimo que puedes aprender de ellos. Y nosotros, la verdad, si es tu primera vez, también queremos darte la bienvenida y siempre hay personas nuevas que empiezan a ver estos videos. Mi nombre es Paola y mi esposo Sebas y por los últimos casi 8 años, primero voy a decir, casi 8 años hemos sido emprendedores digitales, pero ayer precisamente cumplimos 17 años de casados legalmente, porque no fue el día de la boda, nosotros nos casamos por la boda civil, un 12 de junio del 2008, pero nos casamos por la iglesia y ese es realmente nuestro aniversario, el día que celebramos el 20 de junio, pero igual queríamos ayer como reconocer que 17 años se han pasado volando, bebé, te Y amo. no te casaste a los 2 años, aunque No, parece como que como que tuvieras tenga 20. 20, pero qué lindos 17 años Sí, que hemos pasado. te amo mucho. Cada vez te amo más también, pero también el hecho de que hemos pasado tanto tiempo, bueno, se ha hecho volando Sí, y que el Señor nos haya dado la oportunidad de hacer cosas juntos. Eso es algo que a nosotros nos encanta emprender en pareja. Van a ver seguro algunos episodios donde vamos a estar hablando acerca de esta experiencia de emprender en pareja. Pero también hemos aprendido tanto y eso es lo que queremos comentar. Sabemos que para ser mentor o para ser alguien que esté ayudando a otro, no tienes que ser un experto, no tienes que tener una certificación, un diploma, un título, pero tienes que estar unos pasitos adelante. Y eso es lo que queremos compartir. Quizás vamos a estar unos pasitos más adelante en algún área que ustedes, y eso es lo que queremos compartir, nuestras historias, nuestros aprendizajes. Hoy vamos a compartir algunas de esas. sí. Y bueno, esta idea de este episodio surgió a través de un comentario que nos dejaron en uno de los episodios y alguien compartía, bueno, la pregunta de por qué y por qué o para qué emprender si al final de nuestra vida vamos a estar en el cielo con Dios. Y me pareció curiosa la pregunta y dije, bueno, qué buena pregunta. ¿Por qué emprender? Porque creo que hemos compartido cómo hay ciertas personas que tienen ya una necesidad, un deseo, un anhelo que tú dices, no, yo siempre he querido hacer esto, ser mi propio jefe, poder tener esa libertad, ¿verdad? Como Sebas. Yo me Sí. identifico con eso. Y hay otras personas como yo que hemos descubierto que podemos emprender y para mí el servir a las personas a través de mi emprendimiento es algo que amo, pero yo no me consideraba una emprendedora. Pero hay ciertas cosas en la palabra que el Señor ha ido revelándonos, no solo que es un deseo de algunas personas o que es una oportunidad para otras, sino que también es una responsabilidad que tenemos en base a lo que Dios nos ha dado. Y no solo es terrenal, sino lo que tú haces con un emprendimiento tiene efectos en la eternidad. Y yo creo que eso es bien, bien interesante. Entonces, bebé, yo creo que Yo quiero sí. una cosita más. Es una responsabilidad, como lo que vas de decir, pero yo me atrevo a decir de que de alguna forma es hasta un mandato, porque el Señor dice,
sean fructíferos y multiplíquense. Y sí, obviamente está hablando de fructificar y multiplicarnos como especie, como seres humanos, tener hijos, pero yo creo de que va más allá de eso. Cuando la palabra nos dice en Génesis de que nos da la tierra para dominar, va más allá de solo tener hijos. Entonces, sí, es un deseo para algunos, una oportunidad para otros, una responsabilidad también, pero de alguna forma yo lo veo como un mandato. Ahora, no lo vuelvo en una doctrina, pero siento que a nosotros como hijos de Dios se nos ha hecho el llamado a dominar y a emprender de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, y para entender esto de responsabilidad, vamos a ir a la parábola de los talentos, ¿no? Porque creo que de ahí surgen estas tres cosas que queremos mencionar, de cómo no es solamente un llamado, es una responsabilidad que tiene efectos eternos. Y después vamos a enseñarte 3 maneras bíblicas en las que tú podrías llegar a emprender. Quizás tú dices, bueno, ¿por qué emprender? Vamos a responderlo. Quizás no sabes qué podrías o cómo podrías emprender, y ese también va a ser algo que vamos a responder. Así que yo creo que todos saben la parábola de los talentos, ¿no? Pero en esta parábola vemos que hay un dueño, ¿verdad? Esto está en Mateo 25, y hay un dueño que se va de viaje y le dice a 3 de sus siervos, les deja una responsabilidad. Les deja a 3 siervos diferentes cantidades de talentos, ¿no? Para empezar, talento, no estamos hablando de una habilidad, ¿verdad? Como la palabra talento se traduce hoy en día, o lo que significa la palabra talento en el castellano, pero estamos hablando del talento de una suma de dinero. Antes o sea, no estamos hablando del dólar o el peso o la libra esterlina, en ese momento era el talento, ¿verdad? Que era una cantidad de plata. Si leemos en Mateo 25, 16, dice que al que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así que yo creo que aquí podemos hacer una pausa y ver que cada uno recibió una cantidad diferente. Y para nosotros eso lo podemos ver, de que hay personas que quizás tienen diferentes dones, talentos, habilidades, y qué interesante que en esta historia Dios está representado como el amo, como el dueño, y puede ser que tú te sientas así, como bueno, yo qué tengo, ¿no? Yo no tengo mucho talento, no tengo mucho que ofrecer, pero igual Dios te ha dado algo, a todos. Creo que lo que podemos resaltar de la parábola de los talentos es que cada uno recibió algo. Y quizás el Señor es intencional en no te compares con los 5 talentos de tu hermano, enfócate en el talento que Dios te ha dado a ti. Es bueno. Me gusta eso. Sí, y una cosa que yo estaba escuchando en un podcast de alguien más, y mencionaba un poco acerca de esa parábola también, el concepto que él estaba tratando de hacer, o el punto que quería hacer, era que cuando él era joven, él tenía una percepción de la parábola como algo de igualdad o justicia, algo como medio socialista, como si Dios fuera un Dios socialista, donde todos es igual, a todos se trata igual. ¿Okay? Pero decía, si Dios fuese un Dios socialista, y no es que estoy diciendo que capitalismo o socialismo, no, yo solamente estoy haciendo el ejemplo o contando lo que escuché. En vez de decir 5, 2 y 1, ¿verdad? Hubiera dado 3, 3 y 3. Eso sería una igualdad. Pero a Dios le plació como rey, como amo, como soberano, darle a uno 5, a uno 2 y a uno 1. ¿Verdad? Y lo que él quería realmente era la multiplicación de esos talentos. Ahora, recuerden, esta parábola la está contando Jesús. Y Jesús está, con este ejemplo, está volviendo a Génesis 1, donde dice de que tienen que multiplicar y ser fructíferos. Está siendo congruente con la palabra.
Entonces me pareció súper interesante porque a veces la religión nos dice, pero ¿por qué quieres emprender? ¿Por qué quieres más? ¿Por qué tener esa ambición? Donde en estos ejemplos, tanto en Génesis como en Mateo, estamos viendo de que hay una bendición, hay una posición al poder multiplicar. Ujú. Y lo más interesante para mí es que dos de ellos multiplicaron, ¿verdad? Sabemos la historia y si no, ve a leerla, Mateo 25, como el que hizo 5 trajo y multiplicó y trajo otros 5 más, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel, le dice. Al segundo igual, recibió 2 talentos, los multiplicó y le dice lo mismo. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, pero al que solo recibió 1, mira que él tuvo una excusa y escondió su talento pensando que el amo ni siquiera tenía una perspectiva correcta del amo. Entonces vemos que la fidelidad, o sea, él le dice fiel a los que multiplicaron, pero al que escondió su talento le dice siervo malo y negligente. Mira que nosotros hablamos mucho de la sabiduría, en el reto de sabiduría hablamos de los diligentes y los negligentes. Y yo quiero que tú te lleves contigo hoy por qué emprender, porque tienes una responsabilidad con lo que Dios te ha dado. Ahora, para nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado y lo multiplicamos a través de los negocios, literal, como hicieron estos 3 siervos, ¿no? Bueno, 2, no 3. Quizás tú lo que vas a poder multiplicar es algo que Dios te ha dado a ti. Tus hijos, puedes multiplicar en ellos, te ha dado tiempo, te ha dado un cuerpo. ¿Cómo estás utilizando todo lo que Dios te ha dado para multiplicar? Pero hoy en particular queremos ver cómo el emprendimiento es una manera en que nosotros multiplicamos lo que Dios nos ha dado y somos diligentes y no negligentes, no escondemos el talento. Me gustó que dijiste también cómo en la iglesia a veces tenemos un temor a sobresalir, a salir adelante, y escondemos por humildad o falsa humildad. Sí. Pero aquí Dios no te está diciendo esconde lo que yo te he dado, ¿verdad? Porque no es solamente recursos materiales, aunque la historia está hablando de talentos, de dinero, que también es algo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás multiplicando el dinero que Dios te ha dado? Seamos buenos siervos con nuestra administración de nuestras finanzas. Pero aquí Dios también te está diciendo, no escondas lo que yo puse en ti, ponlo a trabajar. Y de eso se trata este episodio, ¿no? Tú mencionaste acerca del temor, ¿verdad? Y por un lado está el siervo fiel, por el otro lado está el siervo negligente. Y cuando el amo le pregunta al siervo negligente, ¿por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo multiplicaste? Básicamente le está diciendo, porque tuve temor de ti, no conocía que eras una persona fuerte, dura, ¿no? Entonces, tenemos temor a veces de invertir, tenemos temor de multiplicar, tenemos temor de emprender. Y cuando tenemos temor, es todo lo contrario a la fe. A la fe. Uh-huh. Es también eso quizás puede ser controversial, pero es quizás que tú no conoces el carácter de tu amo, que es Jesús. Sí. Porque este siervo no conocía el carácter del amo o malinterpretó el carácter del amo, porque solamente vio la dureza, lo que esperaba. Sin embargo, no experimentó el carácter que experimentaron los otros dos, que fue el de te voy a poner sobre más, te voy a bendecir, ven al gozo de tu Señor, buen siervo fiel, ¿verdad? Entonces, todas esas bondades no las experimentó. Entonces, por causa del temor. Wow. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de el por qué emprender, porque Dios nos ha dado a todos dones, talentos, capacidades, habilidades desde el inicio, porque esa es la manera que fuimos creados a imagen de un Dios creador, creativo. Él te ha puesto en ti muchas habilidades porque refleja su carácter y
el Señor está esperando que tú no escondas, sino que pongas al uso, al servicio de los demás, a trabajar, a negociar con lo que Él te ha dado. Y lo vamos a ver bíblicamente, cómo personas en la Biblia hicieron precisamente esto. Ahora, yo mencioné que también no es solamente algo terrenal, sino algo eterno. Porque vemos que el Señor les dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando de un futuro, de lo que va a ser el reinado con Jesús. Cuando yo leí esto por primera vez, o bueno, quizás no por primera vez porque tal vez no tenía el entendimiento, pero una de las veces que lo leí, yo dije, wow, o sea, tuve esa revelación de que, Señor, como yo viva mi vida aquí, como yo administre mis finanzas, como yo emprenda, como yo trabaje, con la manera que yo trabajo con excelencia, que es algo que también amamos hacer, eso a ti te agrada y dices, si yo soy fiel en esto, en la tierra, tú me vas a poner sobre mucho contigo porque va a haber un reinado de Cristo en la tierra y dice que vamos a reinar con Él. De hecho, en la otra parábola, que es la parábola de las minas, que el concepto es muy similar, Jesús, eso está en Lucas, dice que el resultado, la consecuencia de haber multiplicado talentos, dineros, minas, te pondré sobre ciudades, te daré autoridad, te daré un gobierno. Entonces, quizás eso es lo que se está hablando del milenio, ¿no? Cuando volvamos con Jesús a reinar, tendremos a los multiplicadores, a los que fueron fieles, a los que hicieron el trabajo, se nos pondrá a reinar con Jesús sobre ciudades, sobre gobiernos. Yo no sé si eso les emociona, pero a mí me emociona y me da una motivación increíble para trabajar con esmero, para darle duro en esta tierra, en todos los sentidos, no solo en los negocios, en mi matrimonio, con mi familia, porque lo que hacemos en esta tierra es importante y vamos a rendir cuentas y de acuerdo a cómo vivamos, vamos a tener recompensas o autoridad o influencia también en ese reinado con Cristo. Ahora, ¿quiénes en la Biblia emprendieron y cómo emprendieron? Porque esto me encanta. Si tú dices, bueno, estoy viendo esto de que sí, debemos emprender y debemos poner a trabajar lo que Dios nos ha dado, pero ¿cómo lo han hecho otros emprendedores en la Biblia? Y bueno, vemos primero que tú puedes emprender, como estamos hablando, con tus dones, talentos, habilidades, experiencias o capacidades. Y empecemos con nuestro Señor Jesucristo. Él era un carpintero. Él ofrecía servicios de carpintería antes de su ministerio público. Sabemos que quizás esto era un trabajo familiar, algo que venía en su familia, pero él tenía una habilidad con la madera. Entonces, quizás tú tienes una habilidad manual, la cual tú podrías cobrar y que ese sea tu fuente de ingresos. Pero ¿qué otras personas también utilizaron talentos, dones? Pero antes de que vayamos a otras personas, creo que hablar del Señor Jesús es hermoso. Y tú tuviste una revelación también cuando estábamos estudiando eso y preparándonos para el reto Creadores de Impacto Challenge, mencionando que como Jesús, que es nuestro ejemplo mayor, nuestro estándar más alto, Él fue responsable hasta sus 30 años antes de empezar su ministerio. El hecho de que trabajó en la carpintería, un negocio familiar, lo preparó de alguna forma también para su ministerio. Y cómo él, siendo Dios, sabiendo su propósito, sabiendo a qué vino a la tierra, sabiendo cómo iba a morir, al estar tallando esas mesas, haciendo esas sillas, haciendo decoraciones, qué sé yo, en la madera, día tras día tras día, ¿cómo no quizás tuvo algún pensamiento en una madera como esta? Voy a dar mi vida por todos los que están acá, por todos los que vienen, ¿verdad? ¿Quién quita? O sea, ya estoy yéndome, o sea, echándole salsita a los tacos como pero yo creo mencionamos. que sí. ¿Qué tal que él haya tocado el mismo madero con el cual fue crucificado? O sea, wow. Sí, hay cosas que yo creo que no sabemos, pero segurísimo que Cristo Jesús sabía a qué venía. Y él dijo, ¿no? Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea, él sabía que venía a morir. Entonces, en su trabajo diario,
qué fiel fue él, ¿no? A su asignación como carpintero, a su trabajo, pero sabiendo que él venía con un propósito. Sí. Así que es bien Y poderoso. este punto es bonito porque lo que hacemos diariamente puede prepararnos realmente para nuestra asignación, nuestro propósito, ¿no? Entonces, no verlo como menos espiritual, nuestra labor diaria, Amén. nuestro emprendimiento. Entonces, Jesús, uno de nuestros primeros ejemplos que queríamos mencionar. Pero tenemos otros ejemplos de emprendedores que utilizaron sus dones, talentos, experiencias y capacidades. Otro muy importante ejemplo para nosotros es Pablo, que utilizó su emprendimiento para financiar su ministerio, Para no ser una carga. para no ser una carga para el ministerio. Y su emprendimiento era el hacer carpas, el hacer tiendas de campaña. Y en una versión, la traducción lenguaje actual dice que él la sabía hacer muy bien. Dice, él la sabía hacer bien. Es algo que él tenía una habilidad. Entonces ahí está, otra manera de emprender con tus habilidades. ¿Qué tal José? A mí me encanta la historia de José, porque José vemos claramente el don de administración, el don de liderazgo, el don de sabiduría. Y él utilizó todo esto en cada trabajo que él tuvo, pero al final, cuando ya él fue, después de interpretar los sueños, dice que lo pusieron de segundo después del faraón, y cuando llegó el hambre, los 7 años de hambre, él vendió el grano, o sea, él emprendió a través de las ventas de grano, y Dios le dio sabiduría a través de sus dones para poder tener una capacidad de salvar a muchas personas a través de la venta de granos. Y a mí siempre me gusta resaltar de que él no regaló el grano, Sí. ¿verdad? Él salvó la vida de las personas. Eso es un detalle que las personas a veces no hemos visto. Él salvó la vida de las personas al vender el grano, y Proverbios dice que bendito es aquel que vende el grano, y no lo acapara en tiempos de necesidad, ¿no? Entonces, esa historia de José es hermosa. Pero también vemos a Priscila y Aquila, que es una pareja ejemplar en la Biblia. De hecho, es uno de los matrimonios en la Biblia que son dignos de imitar. Muchos de los ejemplos de matrimonios en la Biblia quizás muestran la parte negativa, las cosas por evitar, pero de Priscila y Aquila son las cosas a seguir, a imitar. Y a nosotros nos gusta mucho porque ellos fueron emprendedores, ellos abrían su casa, ellos eran generosos, ellos ayudaban a otras personas, ¿no? Entonces, nosotros como matrimonio los tenemos a ellos como un ejemplo y queremos ser esas parejas para otros, ¿no? Y ellos fueron colaboradores con Pablo en el mismo negocio de la venta o la creación de las carpas. También tenemos a Lidia, una mujer emprendedora, empresaria de la área o el textil o del fashion. Hacía púrpura, telas púrpura, ¿no? Algo que era algo muy lujoso. Yo creo que si lo fuéramos a comparar, la industria lo que ella estaba haciendo ahora vendría a ser las marcas súper ultra lujosas, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, todo ese tipo de cosas súper caras, ¿no? Y cómo me encanta eso, porque ella amaba al Señor y no sabemos, nos cuenta muy poquito de ella, solo sabemos que ella abrió su hogar, fue generosa y hospitalaria. Insistente. Sí, porque le insistió a Pablo que se quedara, muy linda. Pero yo me imagino que ella tenía influencia en esa área de gente, nosotros decimos, pinuchi, ¿no? Gente ricachona, no sé cómo le dices tú, pero pues Dios a veces nos pone así como a José en lugares específicos para tener influencia, para expandir su reino, para compartir de él en todo el mundo. Y por eso el emprendimiento y los dones que Él te ha dado son únicos. Para una persona es hacer carpas, es la carpintería, es el textil. ¿Por qué? Porque entre más estemos alrededor del mundo esparcidos estratégicamente, ahí es donde Dios nos utiliza para expandir su reino, para compartir de Jesús con otras personas a través de nuestros diferentes emprendimientos. Y esos ejemplos que dimos fueron ejemplos de personas que utilizaron sus recursos, sus ganancias, su forma de multiplicación para multiplicar el reino. Y eso es una clave importantísima para que se nos quede hoy, que lo que Dios nos permite hacer en nuestros negocios o actividades
no es solo para que se quede en nuestras cuentas de banco. Así es. Somos bendecidos para bendecir. Y cada ejemplo de estos son ejemplos donde vemos de que se utilizó el dinero para expandir el evangelio, para soportar el ministerio. Pero también tenemos personas que han emprendido en la Biblia con las cosas que tienen a sus manos, en su casa. Así es. Contanos de estos. Bueno, vemos la viuda emprendedora y estas cosas las hemos tocado en nuestros retos, así que si nunca has participado en algo de un reto, aquí vamos un poco más rápido por el tiempo, pero en los retos estudiamos más en profundidad a cada uno de estos personajes, pero la viuda emprendedora que vemos en la historia de Eliseo, Dios le dice a través de Eliseo que dime qué tienes en tu casa. Y ella le dice, bueno, no tengo nada. Lo único que tengo, a mí me parece tan curiosa la palabra porque es tan importante ver todo eso. No tengo nada, lo único que tengo es una vasija de aceite. Y a veces, literalmente en tu casa, tú tienes algo, tú tienes una herramienta, tú tienes una computadora, tú tienes internet, tú tienes un cuarto que puedes poner en alquiler, tú tienes algo en tu casa que puedes utilizar para una manera de emprender o vender. Y también cuando hablamos de casa, me gustó esto que Lidia, vemos que ella, y bueno, y Jesús también, quizás literalmente en tu familia hay algo como familiar, que verdad, un negocio familiar que tú puedes continuar. Entonces Dios nos ha dado a todos algo en nuestras manos. Eso es lo que queremos resaltar hoy. Con la historia de la parábola de los talentos, todos recibieron algo para multiplicar, al igual que esta mujer, que lo único que tenía era una vasija, pero Dios lo multiplicó para que entonces ella lo pudiera vender y entonces pudiera salir de deuda, salvar a sus hijos y vivir de los ingresos que eso generó. Sí, esta historia es hermosa, algún día la vamos a ir a profundidad por acá en nuestros videos de YouTube, pero esa pregunta que tienes en tu casa, que tienes en tu mano, es una pregunta que el Señor te la hace hoy a ti. Y la hace frecuentemente en la palabra, aún en Génesis, esa misma pregunta se la hizo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que esa pregunta produce es el poder ver lo milagroso de Dios. En el caso de la viuda, hizo un milagro con el aceite que se multiplicó milagrosamente. En el caso de Moisés, hizo que su vara se convirtiera en una serpiente o que por medio de su vara hayan prodigios, ¿verdad? Yo no sé qué milagro va a hacer Dios cuando tú le des lo que tienes en tu mano, pero eso es una palabra para ti el día de hoy. Amén. Si tienes algo en tu mano, dáselo a Dios y espera a que Dios haga un milagro con eso. Y esa es una transición perfecta a la siguiente persona que literalmente usó lo que también tenía en sus manos y es la mujer de Proverbios 31. Vemos, me encanta esto porque dice que ella ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, es decir, ella con sus manos estaba creando, estaba tejiendo, haciendo ropa para su familia, tenía negocios a través de lo que hacía con sus manos. Entonces quizás tú tienes un talento en tus manos, tú sabes hacer arte como yo, tú sabes hacer lettering, letras, tú sabes tejer, tú tienes un talento y de esa manera vemos en la mujer de Proverbios 31 que puede ser una manera de emprender. Ahora, esa es como la manera más obvio en las que podemos ver si tú tienes un don, un talento, una capacidad, una habilidad, algo que tú puedas crear con tus manos. Esa es la manera más fácil de emprender como creador, como maestro, como experto en algo. Pero hay dos más y me emociona porque en esto vamos a estar enseñando dentro de las próximas semanas. Así que quédate atento porque si tú eres alguien que desea emprender y quieres ir de la mano con nosotros, vamos a contarte más de un taller especial que estamos haciendo. Pero ¿cuáles son las otras dos maneras rápidamente que las personas podrían emprender si tú no reconoces en este momento qué talento, qué habilidad tengo? Quizás no tengo una muy clara o muy desarrollada. Bueno, y esto ha sido parte de nuestra historia también. Y en nuestra historia hablamos de emprendimiento digital, ¿okay? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora te aplica a ti, ya sea que tú tengas el deseo de emprender digitalmente o tengas un emprendimiento tradicional, tienes un negocio, tienes un servicio, todo lo que acabamos de mencionar aplica. Ahora, basado en nuestra historia, les hablamos a aquellas personas que quieren emprender digitalmente. Entonces,
tenemos el ejemplo de la persona que tiene la expertise, el maestro al que quiere enseñar algo, pero aparte está el colaborador. El colaborador es aquel que o aquella que tiene una habilidad, sabe cómo llegar a más personas o hacer videos o hacer publicidad paga o hacer cualquier cosa que el experto, el maestro, quizás no sabe o no tiene interés en aprender. Entonces, cuando nosotros hemos colaborado, de hecho, nosotros como pareja hemos colaborado, tú siendo la experta, la maestra en mis letras lindas, enseñando letra y caligrafía, siendo la cara de nuestro curso digital, y yo detrás de escena haciendo la estrategia de marketing, haciendo los ads, haciendo la parte audiovisual, ¿verdad? Entonces yo funcioné como colaborador de Pau. Y juntos también hemos colaborado con otras personas. Puedo pensar en Daniel y Shari Calvetti. Ellos son los maestros en matrimonios. Ellos enseñaron el curso, pero no tenían interés quizás o la habilidad o el tiempo para hacer el resto. Yo me encargué de hacer diseños, que es algo que me gusta. Tú hiciste también el marketing. Entonces colaboramos con otras personas. Y esta es otra manera en que tú también puedes emprender. Si tú, obvio, puedes hacerlo como maestro experto a través de cursos, talleres, coaching, membresías, productos, servicios, pero puedes unirte con alguien más, como vemos en la historia de Pablo, con Priscila y Aquila se unieron fuerzas para emprender. Y la tercera es muy interesante y es algo que yo creo que es muy común hoy en día porque estamos hablando de ser un evangelista. ¿Ok? ¿Y por qué digo que es común? Porque hoy en día las redes sociales, el influencer, el mercado del influencer, ¿no? Es tan grande que quizás tú puedes ser alguien que simplemente eres apasionado, tan apasionado por un tema, por un servicio, un producto que tú has utilizado, que te ha funcionado a ti y tú quieres que otras personas tengan ese beneficio desde la integridad, porque eso es muy importante. No solo estamos ofreciendo productos para vender, estamos ofreciendo productos para servir, que esa es la diferencia en un emprendedor del reino. Y cuando hablamos de evangelistas, estamos hablando lo que en el marketing digital se le conoce como afiliados. Okay. Ahora, obviamente nosotros estamos, todo lo estamos viendo por una perspectiva del reino, ¿verdad? Y por eso cuando hablamos de un afiliado en el reino, es como un evangelista, es el que está compartiendo los beneficios de un producto diferente. Nosotros hemos sido evangelistas para promover los productos de alguien más y eso es una excelente forma de emprender digitalmente, porque no requiere ser el maestro, no requiere ser el experto, requiere solamente poder compartir el enlace de un curso, un producto, sabiendo de que ese producto les va a beneficiar, ¿verdad? Nosotros hemos compartido, por ejemplo, como evangelistas una vez, una historia, hace mucho tiempo, quizás la primera vez que se nos ofreció el compartir un producto con una audiencia. Y era un anillo, era joyería cristiana. Uh-huh. ¿Recordás esa historia? Sí, porque yo estaba haciendo muchos videos de la Biblia y mostrando mis manos, bueno, y con letras lindas también. Entonces vi unos anillos hermosos que representaban mi fe y yo creo que, o yo les escribí, les dije, me encantan sus productos y me mandaron un anillo gratis, o sea, y de esa manera yo pude promocionar o promover algo en lo cual yo amaba, pero aparte de eso, las Biblias de apuntes también. O sea, es algo donde yo todos los días estoy utilizando para hacer Bible journaling. Entonces, de esa manera yo puedo promover algo que a mí me ha cambiado la vida, que es el hacer Bible journaling a través de una Biblia muy específica. Sí. Entonces, si y ven... no tienen que ser productos cristianos. No tienen que ser productos cristianos, pero pueden ser productos que realmente tú crees que tú puedes, así como si vas a un restaurante y te encantó el plato que comiste y se lo vas y se los cuentas a tu mamá, a tus amigos. De esa misma forma tú mencionas este estuche del celular, me encantó, notebook, esta computadora me gustó, y si lo promueves con un enlace de afiliado, obtienes un retorno. O cuando hablamos de productos digitales, cuando ofreces o compartes el entrenamiento gratuito de alguien y esa persona eventualmente compra el curso, recibes una comisión. Eso es lo que llamamos el evangelista digital.
Así que amigos, como pueden ver, esto es algo que nos apasiona mucho y quisiéramos poder expandir más en cada uno de estos temas, pero para eso tenemos nuestros retos y talleres. Y precisamente vamos a estar haciendo un taller el 27 y 28 de junio. Te vamos a dejar toda la información debajo de este video. Si tú ves la posibilidad de emprender de alguna de estas maneras como maestro, como colaborador o quizás como evangelista y quieres aprender cómo se miraría eso en tu vida, te invitamos a ser parte de este taller porque recuerda, como aprendimos al inicio, todos tenemos algo en nuestras manos, todos tenemos un talento que Dios nos ha dado y es nuestra responsabilidad, no solamente el deseo de emprender, sino la responsabilidad que tenemos con aquel que puso en nosotros esos dones, esas pasiones, para que podamos, mientras Él regresa, negociar y multiplicar lo que Él nos ha dado. Así que, bueno, amigos, este es el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si deseas emprender digitalmente, te invitamos a este taller. Si estás viendo este episodio antes del 27 de junio, puedes estar con nosotros en vivo. Si lo ves después, de todas formas, puedes adquirir la repetición y todo lo que vamos a estar compartiendo con nuestros amigos que van a participar en el taller. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por estar acá en Emprende con Propósito Podcast y nos vemos la próxima semana.